Bien, pues vamos a comenzar la escuela bíblica. Bienvenidos a todos, fuerte abrazo para todos y vamos a comenzar la lección de hoy. Sabéis que el título de la escuela bíblica es Fundamentos básicos para la vida cristiana y estamos en la lección 11. Estamos tratando sobre la persona y la obra del Espíritu Santo, la importancia que tiene la persona y la obra del Espíritu Santo en el tiempo en que vivimos, porque estamos en la dispensación del Espíritu Santo. Hemos estudiado hasta ahora la obra precisamente del Espíritu Santo en un discípulo de Jesús. Hemos visto todas las facetas y todo lo que el Espíritu Santo hace en un buen discípulo, en un buen, creyente que quiere aprender del Maestro. También estudiamos las 4 razones importantes de por qué todos necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Poder para llegar a ser hijos de Dios, poder para llevar adelante nuestro diario vivir, poder para vencer los ataques de nuestro enemigo el diablo y también poder y sabiduría para compartir, para poder dar testimonio del Evangelio de Salvación. Estamos en el capítulo de los dones del Espíritu Santo. Dios no solo quiere hacernos grandes cosas a nosotros, sino quiere hacer grandes cosas a través de nosotros, usando al Espíritu Santo. Estamos tratando, como digo, los dones del Espíritu Santo, que son, las dotaciones sobrenaturales de Dios, lo que Dios nos da para que podamos afrontar la vida de una manera correcta, de una manera que le agrade a Dios y una manera exitosa. La lista de los dones espirituales vimos que se encuentra en las cartas de Pablo a los romanos y en su primera carta a los corintios. Y decíamos que las listas de los dones espirituales se encuentran clasificadas en diferentes grupos. Se pueden clasificar en distintas categorías. Por ejemplo, la primera que hemos estudiado son los dones relativos al ministerio de la palabra, que son la profecía, la enseñanza, la exhortación, la palabra de ciencia, la palabra de conocimiento y la palabra de sabiduría. Y estamos tratando el segundo grupo, dones relativos al servicio o asistencia de la Iglesia, a la Iglesia. Son los dones de administración que estudiamos y dones de liderazgo que también estudiamos. Hoy vamos a empezar estudiando el don del discernimiento de espíritu. Este don es fundamental también para la administración de la Iglesia, ya que nos capacita a las personas para distinguir entre la verdad y el error o la mentira y para identificar algunas motivaciones ocultas que sin duda siempre existen dentro de las congregaciones. ¿Estáis comprendiendo ahí? No todo el mundo, como se suele decir, no todo el monte es orégano. Hay personas que tienen sus propias motivaciones por alcanzar ciertos privilegios en la Iglesia o ciertos ministerios porque ellos creen que se lo merecen. Pero vimos que el Espíritu Santo es el que reparte los dones y lo hace no por méritos propios, sino por su gracia y lo hace como Él quiere y a quien quiere. Este don es esencial para mantener la pureza doctrinal y proteger a la Iglesia de influencias negativas y de falsas ideas y falsas doctrinas que lamentablemente hoy abundan. El don de discernimiento de espíritu es fundamental para nuestro caminar y nuestro avance espiritual como individuos, como personas y también como congregación, como Iglesia. El apóstol Juan nos advierte y nos exhorta de la siguiente manera en su primera carta, capítulo 4, versículo 1, donde nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esto es una advertencia para la Iglesia actual. Son palabras que nos vienen bien a nosotros porque realmente hay mucha gente que ha salido por el mundo que son falsos profetas, falsos maestros, incluso falsos hermanos, personas que se sientan a nuestro lado y que no son auténticos. Ahora, ¿qué es el don del discernimiento de espíritu? El discernimiento de espíritu es un don, como todos, sobrenatural del Espíritu Santo.
y que nos permite distinguir la influencia del Espíritu de Dios, los espíritus inmundos y también nuestro propio espíritu, que a veces nos juega malas pasadas. Y no se trata de discernir entre lo bueno y lo malo, esto aparentemente se ve, sino de discernir, como suelo decir yo, entre lo bueno y lo casi bueno. Esto es más difícil, y ahí la necesidad de la ayuda del Espíritu Santo con este don. Tampoco se trata de un don para unos pocos privilegiados o superespirituales. Es una herramienta vital para cada creyente que desee caminar en la verdad y evitar ser engañado. Si tú no quieres ser engañado por tantas artimañas, por tantas mentiras, por tantos falsos profetas, ministros llamados del Evangelio, ministros falsamente llamados de Cristo, si quieres evitar que te engañen, tienes que desarrollar este don. ¿Por qué es necesario este don? Porque vivimos en un mundo donde diferentes voces compiten por llamar nuestra atención, incluso nuestra propia voz, que quizás sea la más peligrosa. En su primera carta, capítulo 5, verso 8, el apóstol Pedro nos advierte que el enemigo, Satanás, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Lo que nos está diciendo el apóstol es que debemos estar alerta y cuidar de que nuestro gran enemigo, el diablo, no nos destruya, que es su fin y es su propósito, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Ese es el trabajo, es lo que el enemigo quiere hacer en nuestra vida, destruirla. Y el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios 11, 14, que él se disfraza, el diablo, como ángel de luz, y sus siervos, los demonios, se disfrazan como falsos ministros de Dios, como falsos apóstoles de Cristo, y si no tenemos discernimiento, seremos una presa fácil de sus mentiras, engaños y artimañas. ¿Estáis entendiendo? Por eso la necesidad de la disposición de la Iglesia a aprender para no ser engañados, a aprender a ser dirigidos por el Espíritu Santo, a aprender a oír la voz de Dios a través del Espíritu Santo para no ser engañados y caer en las trampas y en las maquinaciones y en las artimañas del mismo diablo. Por eso hay muchos creyentes que tropiezan, que se apartan, que sufren problemas, que los ves que están bien con el Señor y de pronto desaparecen de la Iglesia. Y es porque precisamente no se preocupan de escuchar la voz del Espíritu Santo. Escuchan otras voces, escuchan otras opiniones y como no están maduros espiritualmente, caen en la trampa del mismo diablo y los aparta de la verdadera enseñanza y de la verdadera doctrina. La Biblia es bien clara cuando dice: algunos cambian la verdad por la mentira, porque en la mentira se sienten más cómodos porque ellos viven en una mentira. ¿Estáis entendiendo? Y al vivir en una mentira, pues tú donde te mienten, pues estás a gusto. Estás en tu salsa. Admiten todo lo que hagas, todo lo que te dicen es agradable y a esa iglesia me gusta ir. No me gusta ir donde me corrigen, donde me dicen que estoy haciéndolo mal. Ahí no me gusta ir. ¿Estáis entendiendo? Por eso hay tanta enseñanza falsa que el diablo utiliza para apartar del verdadero camino a los que un día decidieron seguir a Cristo. Ahora, ¿cómo podemos discernir los espíritus? Primero, importantísimo, tenemos que conocer la palabra de Dios. Si no hay conocimiento de la palabra de Dios, jamás tendremos discernimiento. La Biblia es nuestra brújula, es nuestro GPS. En ella el Espíritu Santo nos revela el carácter de Cristo, nos revela sus planes, nos revela su voluntad y nos revela cómo debemos andar por esta vida. Todo espíritu que contradiga o viole la palabra de Dios, lo que son las Sagradas Escrituras, la Biblia, no es de Dios. Pero claro, si no conozco la Biblia, si no conozco la palabra de Dios, me pueden engañar con palabras suaves, con palabras lisóngenas, palabras que
que nos levantan, digamos, la moral, nos gusta que nos hablen de esa manera, pero no nos damos cuenta que nos están engañando y caemos y somos maltratados por el diablo hasta que el diablo nos destruye. Por eso todo espíritu que contradiga lo que la palabra de Dios dice, debemos rechazarlo porque no viene de Dios. Pero repito, es necesario conocer la palabra de Dios. En segundo lugar, debemos buscar la llenura, la plenitud del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Él nos va a decir, nos va a llevar siempre a la verdad, siempre nos va a hablar de Cristo como la verdad y su palabra. Y necesitamos todo su poder y de toda su influencia para poder hacerle frente a los ataques del enemigo. Necesitamos su plenitud. ¿Esto qué quiere decir? Que necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe, dejar que el Espíritu Santo nos controle. No hay ningún problema en que el Espíritu Santo de Dios nos controle porque es Dios. ¿Y quién mejor controlador que Dios? Que quiere lo mejor para sus hijos, que quiere lo mejor para nosotros. Por eso debemos dejar que el Espíritu Santo llene nuestro ser. La Biblia dice, Pablo dice que tenemos que ser llenados continuamente. Cada día tenemos que ser llenos del Espíritu Santo de Dios, tener la plenitud del Espíritu Santo. En Juan capítulo 16, versículo 13, Jesús nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará ¿a dónde? A toda la verdad, no a una verdad a medias o una verdad, digamos, que no se sabe si es verdad auténtica o no, sino va a llevar a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo nos guía y nos revela la verdad que puede estar oculta y nos muestra lo que es la mentira. Vamos a detectar la mentira. Yo dije el otro día, no sé si fue el viernes pasado en la escuela, hablé sobre, yo cuando me pongo a hablar con las personas sé si me engañan o no me engañan. Porque es el Espíritu Santo, no yo. El Espíritu Santo quien me muestra la verdad. ¿Estáis comprendiendo? Y todos aquellos que tenemos el don de discernimiento, sabemos cuando una persona miente o no nos miente. Y eso es de gran importancia, porque hay muchos engañadores. Hay mucha gente que engaña, que por su propio bien o por un propósito personal te engaña para conseguir quizá algo de ti. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y dejar que el Espíritu Santo nos muestre cómo debemos conducirnos. Luego tenemos, en tercer lugar, examinar los frutos. Jesús dijo en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. Se puede identificar a las personas y a los ministerios falsos por su fruto, o sea, por su manera de comportarse. Por su testimonio, sabemos si son verdaderos o no. Luego nos pregunta, ¿acaso pueden recogerse uvas de los espinos o higos de los cardos? Nos hace una pregunta en comparación, digamos, de una forma parabólica, porque Jesús hablaba mucho con parábolas para que lo entendieran fácilmente, incluso las personas que no tenían mucha cultura. Por eso pone el ejemplo de las uvas, los espinos, los higos y los cardos. ¿Pero qué es el fruto del Espíritu Santo? Todos sabemos cuál es el fruto del Espíritu Santo. Está basado en el amor y tiene una serie de características que encontramos en la carta a los Gálatas, como son el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio. Cuando tú veas esos dones en una persona, esas características del don del Espíritu Santo en esa persona, sabrás que es una persona correcta, una persona que no miente. Y cuando tú observes que falla en alguna de esas características, es porque no es auténtico. Por eso debemos, dice la Biblia, y nos advierte, que debemos probar las profecías. Debemos probar aquellos que supuestamente se llaman profetas, que los hay, existe el ministerio del profeta y existe el don de la profecía, que son diferentes.
Una cosa es el don que Dios concede en un momento determinado a una persona para que hable en el nombre suyo, y otra cosa es el don, el ministerio, el oficio de profeta. Por eso dice que debemos probar las profecías. Pablo nos advierte en 1 Corintios capítulo 14, verso 29, que asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Hay que juzgar la profecía. Toda profecía debe ser juzgada a la luz de la palabra de Dios. Cuando tú oigas que alguien hace una profecía o profetiza en el nombre del Señor, tenemos que filtrarla con la palabra de Dios. Pero claro, tenemos que conocerla, repito. Todos los dones funcionan con el conocimiento de la palabra. Si no hay conocimiento, no podremos experimentar la experiencia y el resultado de los dones. Por eso debemos tener mucho cuidado de las personas falsas y también de los falsos supuestos ministros del Señor, que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Eso lo enseña la Biblia, ¿verdad? Por eso debemos examinar las profecías y hacernos las siguientes preguntas. Una profecía tiene que edificar a la iglesia. Una de las características de la profecía es que es para la edificación de la iglesia. Entonces la pregunta es, ¿está edificando a la iglesia? Otra, ¿le da la gloria a Cristo? La profecía debe glorificar siempre a Cristo. ¿Y está de acuerdo con las Sagradas Escrituras, con la Biblia? Si cumple esos 3 requisitos, es que la profecía viene de parte de Dios, pero si falla en alguno, no es así. Si no es así, debemos rechazarla. ¿Estáis entendiendo? Por eso, en cuarto lugar, también debemos pedirle sabiduría a Dios. El apóstol Santiago en su carta, capítulo 1, verso 5, nos dice: si alguno de vosotros se ve que le falta sabiduría, que le pida a Dios, que a veces no pedimos, no recibimos porque no pedimos. A veces el Señor estará ocupado en otras cosas y a mí no me hace caso. No. El Señor es omnipresente, omnisciente y todopoderoso. Él puede estar en cualquier lugar, lo sabe todo y lo puede todo. O sea que tú puedes ir a Él y pedirle lo que necesites. Y si estás falto de sabiduría, quizá para tomar una decisión o para hacer, yo que sé, cualquier cosa, pídele a Dios sabiduría, el cual da a todos abundantemente y no nos lo va a reprochar sin reproche y le será dada. Es una promesa de Dios. Si tú le pides sabiduría, Dios te la da seguro. Ahora, si no le pides y confías en la sabiduría tuya, digamos, humana, pues quizá que fracases, que no tengas éxito en la decisión que tomes. Por eso debemos permitir que el don del discernimiento actúe en nosotros, puesto que el Espíritu Santo, que es quien lo concede, mora y habita en nosotros. Si el Espíritu Santo tiene el don del discernimiento y mora en nosotros, nosotros debemos usar ese don porque está dentro de nosotros. ¿Entendéis? ¿Entendéis? No. Ejemplos bíblicos del uso del don de discernimiento. Vamos a ver un par de ellos. Por ejemplo, Jesús y el espíritu inmundo. En Marcos capítulo 1, versículos 23 al 26, nos relata cómo Jesús supo discernir y echó fuera un espíritu inmundo que perturbaba a un hombre en la sinagoga. Dice así: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Se ve que tenía varios, ¿verdad? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Los demonios conocen a Cristo. Verso 25, pero Jesús, con discernimiento, le reprendió diciendo: cállate y sal de él, con autoridad. Y el espíritu inmundo no le quedó más remedio que, sacudiendo con violencia a este hombre, clamó a gran voz, pegó un grito y salió de él.
Los malos espíritus siempre obedecen a Cristo, siempre obedecen la palabra de Dios. Cuando Cristo habla, los demonios huyen. Cuando un cristiano lleno del Espíritu Santo reprende un mal espíritu, el espíritu grita, pero sale y desaparece. ¿Estáis entendiendo? Tenemos el poder y la autoridad que Cristo nos da. Tenemos el don del discernimiento y podemos reprender cualquier mal espíritu que pueda existir en algún hermano o en alguna persona. Amén. Luego tenemos a Pablo y la muchacha adivina. En Hechos capítulo 16, versículos del 16 al 18, se nos muestra a Pablo discerniendo un espíritu de adivinación en una muchacha y liberándola en el nombre de Jesús. Pablo no era Jesús, Pablo tenía que usar el nombre de Jesús. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces estaba diciendo una realidad y una verdad. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y dice que esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, Pablo tenía discernimiento, ¿verdad? Este se volvió y dijo al espíritu, no a la muchacha, al espíritu que tenía esa muchacha, ese mal espíritu, esa mala influencia espiritual que tenía esta muchacha, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Hemos visto el poder, el discernimiento de Jesús y el poder para expulsar fuera demonios, pero también lo hemos visto en Pablo, uno de sus discípulos, uno de sus siervos y servidores, y eso también podemos hacerlo nosotros. ¿Entendéis? Amén. Todos estos dones, cuando se utilizan en conjunto, no debemos temer. El don del discernimiento de espíritu no es un motivo de temor. A veces tenemos miedo porque está relacionado con los malos espíritus, con los demonios, sino de una confianza plena en Dios que nos va a respaldar. Él nos ha dado su Espíritu Santo para guiarnos y protegernos y para que nos conceda este don tan importante en nuestra vida cristiana. Por eso, repito, todos los dones cuando los unimos, cuando trabajan, cuando colaboran juntos, no son competencia unos de otros, sino son colaboradores en la iglesia unos de otros, contribuyen a una iglesia bien organizada, una iglesia eficaz y espiritualmente sana y saludable. Y es importante recordar e insistir, esto siempre lo diré, que los dones del Espíritu Santo se otorgan para beneficio de toda la iglesia, no para nuestra gloria personal. Algunos se vanaglorian de su don, no saben que el don no es de él, o no son de ellos, son del Espíritu Santo que mora en ellos. Por lo tanto, es esencial que los creyentes utilicen sus dones con humildad y con amor, buscando siempre el crecimiento y la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Luego tenemos los siguientes dones. El don espiritual de la fe. ¿Qué es el don de la fe? No hablamos de la fe salvadora, no estamos hablando de 1 Corintios 11:1. Esta fe no lleva a reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador y recibir la salvación. Es una fe diferente. La fe salvadora sí, es aquella que nos lleva a reconocer nuestros errores, nuestros pecados, pedirle perdón al Señor y entonces recibir la salvación. Pero el don espiritual de la fe es algo más profundo. Es algo que nos lleva a reconocer y tener la seguridad y la convicción sobrenatural, la certeza que Dios a través del Espíritu Santo nos da ese poder para creer en lo imposible. ¿Verdad? ¿Lo habéis entendido? Es algo superior, es un don especial de fe, es un don que te hace creer firmemente
en que Dios es el Dios de lo imposible, y una cosa que para nosotros lo vemos imposible, tenemos la certeza, la seguridad de que podemos hacerlo en el nombre de Jesucristo. Eso es tener un don de fe. El don de fe en que las personas también pueden cambiar. A veces anulamos ese don cuando decimos, esta persona es imposible que cambie, esta persona no hay quien la cambie, no digamos nunca nada, porque nosotros no somos los que cambiamos a nadie, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene poder para cambiar a cualquiera, aunque nosotros lo veamos imposible. Dios es un Dios de lo imposible. Nosotros quizá podamos hacer lo posible, pero lo imposible tenemos que dejárselo a Dios. Y entonces el don de fe nos da la garantía de creer firmemente en que Dios tiene poder y autoridad. Por eso nos permite ver más allá de lo natural. Ese don nos permite reconocer con nuestros ojos espirituales lo que nuestros ojos físicos no pueden reconocer o ver. ¿Cómo se manifiesta este don? Primero, con la confianza y la fe en la provisión de Dios. Es esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, claro, cuando enfrentamos desafíos, sabiendo que Dios va a proveer todo lo necesario, sea lo que sea. A veces limitamos la fe, pensamos que algo que a nuestro parecer puede que Dios nos conceda, pero luego cuando lo comparamos con algo de superior envergadura, esto es imposible, nosotros mismos, porque nos falta ese don, el don de fe, en creer que para Dios no hay nada imposible, Dios lo puede todo, no hay problema pequeño ni grande, para Dios nada hay que impida que su poder venza cualquier circunstancia. Por eso también, en segundo lugar, al creer en que Dios obra milagros. Yo preguntaría, ¿creemos que Dios obra milagros hoy? ¿Lo creemos de verdad? Pues entonces tienes el don de fe. Otra cosa es que digas amén si estás convencido. Porque cuando uno dice amén, como expliqué el domingo, amén no significa así sea. Amén significa que estoy convencido de lo que estoy oyendo y por eso digo amén. Estamos convencidos, tenemos este tipo de fe, tenemos el don de fe para orar por un enfermo y tener la convicción de que se va a sanar de verdad y no tener duda en nuestra mente ni en nuestro corazón. Ese es el don de fe, que no tiene nada que ver, como he explicado, con la fe salvadora, esa fe que nos salva por creer en la obra de Cristo. Es diferente, es algo más allá. El don de fe es una fe contundente y profunda que Dios concede para los tiempos difíciles de pruebas y dificultades propios, pero también para transmitir y aplicarlo a los que nos rodean, que también pueden tener problemas serios. Pero si tenemos el don de fe, podremos orar por ellos y que dé resultado por lo que oremos. Dios siempre va a contestar un tipo de fe así, siempre. El don de fe nos permite creer que las personas pueden cambiar, como he dicho. Las personas pueden cambiar porque es Cristo, es el Espíritu Santo quien las cambia. Primero, quien las convence de pecado, las redarguye. Tú no convences a nadie si no tienes el poder del Espíritu Santo en ti. Tú tienes la palabra de Dios y el Espíritu Santo, usándote a ti con la palabra de Dios, trae convicción de pecado a las personas incrédulas. Y entonces ese don que tú tienes lo desarrollas y la gente viene a los pies de Cristo. Y pueden cambiar, aunque sea el terrorista más grande que pueda existir o la persona más mala y más malvada que pueda existir, Dios la puede cambiar. Y el don de fe nos da la convicción, la seguridad de que es así. Es esa fortaleza que nos sostiene en medio de la adversidad, cuando todo parece perdido. Y confiamos entonces en que Dios tiene un propósito mayor. ¿Cómo podemos activar y aplicar este don? Primero, con oración constante. La oración es necesaria para el desarrollo de todos los dones,
para poder aplicar todos los dones, la oración es imprescindible. Por eso el enemigo no quiere que oremos, porque en la oración hay gran poder, clamando a Dios, pidiéndole que aumente nuestra fe y que nos revele su poder y su gloria. En segundo lugar, estudiando la palabra de Dios. La Biblia es el alimento de nuestra fe. Debemos meditar y repasar las promesas de Dios que se encuentran en la Biblia y comprobar cómo Dios se mantiene fiel siempre. Dios es fiel a sus promesas. Lo que pasa es que sus promesas, la mayoría, están condicionadas a nuestra conducta. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte para que las promesas de Dios se cumplan. En tercer lugar, teniendo comunión, coinonía unos con otros creyentes, con los hermanos de la iglesia, es necesario tener esa coinonía, esa comunión, para que este don se desarrolle, porque son hermanos en la fe, ¿verdad? Y al ser hermanos en la fe tenemos que tener esa coinonía, debemos compartir nuestras experiencias, orar juntos y así edificarnos mutuamente en la fe. Y en cuarto lugar, con obediencia a Dios. Sin obediencia tampoco se consigue nada. Si no obedecemos a Dios, jamás vamos a poder experimentar y poner en práctica no solamente este don de fe, sino cualquier don. Necesitamos obedecer a Dios, necesitamos obedecer su palabra. La fe se demuestra con hechos, hermanos, y la mejor manera es obedeciendo y actuando conforme a la voluntad de Dios, aunque no la entendamos completamente. Aunque tú no entiendas la voluntad de Dios, acéptala. Con obediencia total, no a medias. Hay quien obedece, esto me gusta, esto no me gusta. La obediencia debe ser total, pronta, no demorar el momento. No, ya obedeceré mañana. No tienes que obedecer cuando Dios te lo manda. Y por último, sin ponerle condiciones. A Dios no se le ponen condiciones. A Dios no le puede decir actúa cuando yo diga. No. Dios actúa cuando Él lo decide. No podemos ponerle condiciones a Dios. Dios quiere que experimentemos su poder, que seamos testigos de sus milagros, prodigios y maravillas. Dios lo quiere. No nos conformemos con una fe tibia, una fe mediocre. Debemos aspirar a la fe que mueve montañas, hermanos. Esa es la fe que le agrada a Dios cuando dice sin fe es imposible agradar a Dios. La fe mediocre no agrada a Dios, sino la fe auténtica, la fe real. La fe que entiende y sabe y está convencido de que Dios puede. Nosotros en nuestras fuerzas no, pero Dios puede hacerlo. Cualquiera que sea el problema o la dificultad, debemos pedir a Dios que su Espíritu Santo nos llene de su poder y nos conceda ese maravilloso don de la fe. Amén. Amén. Un don muy relacionado con el don de fe y también con el don de servicio es el don de sanidades. Quiero que prestéis atención a este don porque es importante y lo pienso terminar aunque se nos den las 12. Vamos a estudiar el don de sanidades. Este don no es un mero acto de magia, no es magia, ni tampoco es algo de suerte, como algunos dicen, he tenido suerte. No has tenido suerte, es un don de sanidades. Y ese don se manifiesta por la manera sobrenatural que Dios actúa. Ese don es imposible comprarlo con dinero. No hay dinero en el mundo para comprar el don de sanidades. Y el don de sanidades es una manifestación del amor y la misericordia de Dios en acción, actuando. ¿Qué es el don, por tanto, de sanidades? Por eso, en primer lugar, no es un poder personal, no es algo nuestro. El don de sanidades no reside en el individuo, en la persona, sino en el Espíritu Santo que mora en la persona. No sé si entendéis. Somos canales a través de los cuales Dios obra el milagro de sanidad.
No te vanaglories cuando ores por un enfermo y se sane. Dale la gloria a Dios. Hay muchos que dicen, oré por una persona y se sanó. No es correcta esa frase. Oré por una persona y Dios lo sanó. Porque la gloria es toda para Él. Por eso no es algo personal. Es una experiencia y una expresión del amor de Dios. Jesús sanaba a los enfermos porque tenía compasión de su sufrimiento. Cuando tú sientas esa compasión, esa misericordia por alguien que está enfermo, Dios te va a usar con ese don de sanidades. Porque Jesús siempre sanaba por compasión. Si repasamos las Escrituras vemos, y Jesús tuvo compasión de las multitudes, tuvo compasión de su amigo Lázaro, tuvo y hacía milagros, y hacía sanidades. Pero la Biblia asegura y afirma que el Espíritu Santo sigue obrando milagros en la actualidad. Por eso, en tercer lugar, es un don para hoy. Sigue vigente, no ha caducado. Algunos creen y afirman que los dones de sanidades cesaron con los apóstoles. Pero es una mentira. Porque la Biblia asegura y afirma que el Espíritu Santo hoy, actualmente, sigue obrando milagros. Por eso, repito, el don de sanidades es una expresión de ese amor sanador de Dios que nos utiliza a nosotros, somos sus canales. Ahora, ¿cómo opera y se manifiesta el don de sanidades? Primero con fe. La fe es necesaria. Como dije, el don de sanidad está muy unido y relacionado con el don de fe. Tienen que trabajar juntos. La fe y la sanidad de esos dos dones del Espíritu Santo se complementan. La fe, por tanto, es esencial, tanto para el que recibe la sanidad como para aquel que la ministra. ¿Estáis entendiendo? Si yo oro por una persona pero no tengo fe, jamás se va a sanar. Y si la persona a la que oro tampoco tiene fe, aunque yo tenga fe, tampoco se va a sanar. ¿Estáis entendiendo? Tiene que haber una concordancia de fe. Y entonces la explosión del milagro sucede. Por eso cuando ores por alguien que está enfermo, pregúntale si lo cree de verdad que puede ser sanado. Y luego pregúntatelo tú, si tú lo crees también. No ores por orar. Ora con la convicción de que Dios te va a respaldar. Y luego también hay que aceptar la soberanía de Dios. Dios decide, Dios tiene la máxima autoridad. Por eso la fe siempre va unido al don de la sanidad. En segundo lugar, también la oración es de suma importancia. Antes de orar por un enfermo, ora. Ponte en comunión con Dios. Es de suma importancia la oración. Es el canal a través del cual podemos clamar por el poder de Dios. La oración de fe, dice Santiago, y en el nombre de Jesús desata la sanidad. Y además añade, y si se han cometido pecados, les son perdonados. Tercero, imposición de manos. Prestar atención a esto. Jesús y los apóstoles imponían manos sobre los enfermos como un acto de impartición de sanidad y se sanaban. Y nosotros también tenemos ese mismo poder y ese mismo don porque tenemos al Espíritu Santo. Pero Pablo en 1 Timoteo capítulo 5, verso 22, hace una advertencia a su discípulo que es de aplicación para nosotros hoy y para la sanidad espiritual de la Iglesia. Estamos hablando del don de sanidades. Pablo le dice a Timoteo, a su discípulo, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. En otra traducción, consérvate sano. Aquí hay tres consejos importantes que vamos a analizar. Este versículo se encuentra en un pasaje donde Pablo instruye a su discípulo sobre cómo debe liderar la Iglesia.
Sabéis que Timoteo era pastor de una iglesia. Pablo aborda temas como el trato a las viudas, los ancianos y en este caso la ordenación de cargos y ministerios en la iglesia. Analicemos el versículo. Pablo primero dice: no impongas con ligereza las manos a nadie. La imposición de manos es un acto también de consagración, dedicación y reconocimiento de los líderes de la iglesia. Aquí Pablo está hablando de este tema. Pablo advierte contra la precipitación en la designación de cargos y líderes en la iglesia. No podemos elegir a cualquier líder sin estar completamente seguros. Esto implica la necesidad de otro de los dones que hemos estudiado, discernimiento espiritual. Valorar y evaluar el carácter y la madurez espiritual del candidato que va a ser líder. ¿Me estáis siguiendo? Quiero hacer énfasis en la importancia de la oración y la búsqueda de la guía del Espíritu Santo en todo este proceso. Nosotros, los que tenemos que elegir o designar a los líderes en la iglesia, tenemos que tener mucho cuidado con quién elegimos. Mucho cuidado incluso para aquellos que se dedican a limpiar la iglesia. Tienen que ser personas de buen testimonio. Si no, no valen ni para limpiar la iglesia. ¿Estáis entendiendo? La necesidad de discernimiento. Entonces debemos valorar, observar la vida, la conducta de esa persona, tenerlo como digamos a prueba en observación y pedirle en oración a Dios y discernimiento al Espíritu Santo para decidir a quién ponemos en el cargo. De lo que sea, de cualquier oficio dentro de la iglesia. Pablo también dice: no participes en pecados ajenos. Al ordenar o dedicar a alguien indigno, que no se lo merece, nos hacemos cómplices de sus pecados y de las consecuencias de su mala actitud y su mal funcionamiento. Por eso, repito, no se puede designar ni dedicar a nadie al ministerio que no reúna las condiciones principales y esenciales que el Espíritu Santo te va a revelar. Los que han de designar, elegir o seleccionar a alguien para que sirvan en la dirección de la iglesia, tenemos una gran responsabilidad. No se puede elegir a nadie por simpatía o amiguismo. Lo pongo porque es mi amigo y me cae bien. Nunca. Debe ser el Espíritu Santo quien lo muestre. Puede ser que sea un amigo, pero que te lo muestre el Espíritu Santo. No pongas a uno, aunque el Espíritu Santo te diga que pongas a otro, y dices, no, yo pongo a este porque es mi amigo y me cae bien. Eso conduce al fracaso de la persona y a tu fracaso también. No sé si estáis comprendiendo. Yo destacaría la gravedad y la importancia de esta advertencia del apóstol Pablo, señalando que el líder irresponsable puede dañar la sanidad espiritual de la iglesia y entonces deshonra a Dios. ¿Estáis entendiendo? Y por último, Pablo nos dice: consérvate puro, consérvate sano espiritualmente. Esta exhortación debe aplicarse tanto a la pureza personal de cada creyente y de cada ministerio o cargo, como a la pureza integral de toda la iglesia. Debemos evitar cualquier relación con el pecado y con la maldad. Eso es una advertencia que nos está haciendo el Señor hoy. De ahí la necesidad de integridad y santidad en las personas que dirigen la iglesia. Recordando que los líderes deben ser ejemplo para la Grey. La Grey es la congregación de los fieles cristianos pastoreados por sus legítimos pastores
y no por personas vividoras o asalariados, aquellos que trabajan, aquellos que toman el ministerio como un trabajo y lo que quieren es ganar dinero. Enseñanza y aplicaciones prácticas sobre este don. En este versículo Pablo nos enseña la importancia del discernimiento en la selección de líderes en la Iglesia y también es una enseñanza en cualquier ámbito o influencia en la sociedad. En el mundo, cualquiera en el mundo seglar, también es importante este consejo de no elegir a la ligera a los que han de dirigir ciertos trabajos, ciertas empresas, ciertos puestos de trabajo. También nos recuerda la responsabilidad que tenemos de no apoyar, de no justificar y no encubrir el pecado, que a veces lo hacemos por amiguismo, porque nos cae bien la persona y queremos, vale, el Señor sabe, esa frase a mí no me gusta nada. Cuando a alguien le llamas al orden y dice, el Señor sabe, claro que lo sabe, y tú también lo sabes, que hay que cambiar, que hay que abandonar el pecado, que hay que dejar la maldad, porque toda cosa que se haga fuera de la voluntad de Dios, fuera de la palabra de Dios, todo aquello que viole su palabra es pecado y es una maldad que cometemos contra Dios. Por eso es un llamado a mantenernos puros y apartados del pecado, de toda maldad y de toda contaminación mundana. Y eso significa estar sano espiritualmente, tanto en nuestra vida personal, como he dicho, espiritual o material, como también en las decisiones que tomemos. En resumen, debo enfatizar y destacar en la enorme responsabilidad que supone escoger a personas para el servicio de Dios, pues de la capacidad y pureza de estas personas va a depender en gran medida la salud espiritual de la Iglesia. El don de sanidades también se complementa con el don de palabra de conocimiento. El Espíritu Santo puede revelar una información específica y puntual sobre la enfermedad de una persona, aunque no te la diga. Por eso es complemento, la palabra de conocimiento, que es eso, se complementa con el don de sanidades. El Señor te muestra que esa persona tiene. Hay ministerios que han venido a la iglesia, se han dirigido a una persona, han ido, y han ministrado a una persona y han orado por sanidad en esa persona y sin decirle la enfermedad se ha orado por esa persona y Dios ha actuado y ha sanado. Por eso el don de sanidades siempre va unido a la palabra de conocimiento. Por eso el Espíritu Santo puede hacer esa revelación. Ahora, ¿cómo fomentar y descubrir el don de sanidades? ¿Cómo sé yo que tengo el don de sanidades? En primer lugar, buscando a Dios en intimidad. Pasar tiempo en oración y estudiando la Biblia. Esto nos acerca a Dios y nos hace más sensibles a la voz del Espíritu Santo. En segundo lugar, sirviendo a los demás. La vida cristiana es una vida de servicio, hermanos. Si no vives para servir, no sirves para vivir. Alguien dijo esa frase, y no recuerdo quién, pero qué razón tenía, ¿verdad? El don de sanidades se manifiesta también en el contexto del servicio. Debemos estar dispuestos a buscar oportunidades para orar por los enfermos y necesitados y ayudarles en su necesidad. En tercer lugar, debemos creer y obedecer. Yo siempre he dicho que el que cree es aquel que obedece. Confiar en que Dios quiere usarnos para sanar a enfermos y debemos estar dispuestos a obedecer su dirección, hacerlo como Él nos manda, incluso cuando parezca algo ilógico o imposible. A veces anulamos, cerramos la llave de paso de la bendición y de las sanidades de Dios con nuestras palabras. Cuando ores por un enfermo, una oración de fe sobre un enfermo es una declaración de fe. Y cuando tú después anulas esa declaración de fe confesando algo en contra de esa sanidad, estás anulando esa declaración de fe que has hecho. Por eso ora por el enfermo y deja la soberanía de Dios que actúe, pero no hagas nada que anule lo que has hecho. No sé si estáis entendiendo.
La palabra de Dios dice que nuestras palabras nos atan, que somos lo que decimos, tenemos lo que decimos. Si tú estás continuamente diciendo que estás enferma, aunque estés sana, al final acabas enferma, porque es lo que estás confesando, es la actitud que estás teniendo hacia la enfermedad. Todos sabemos que hay una hermana nuestra que falleció que tiene ese problema, ¿verdad? Todos conocemos a esa persona que siempre está diciendo que todas las enfermedades son suyas y va al médico y no tiene nada más que esa manía persecutoria de que está enferma. Claro, confiesa que está enferma, pues se siente enferma. Por eso debemos creer y obedecer, porque para Dios nada hay imposible. Y luego debemos hacerlo con humildad. Cuando oremos por los enfermos, por sanidad, debemos hacerlo con humildad. Debemos recordar siempre que la gloria es de Dios y es para Dios siempre, y que nosotros solo somos canales, instrumentos en sus manos. Veamos algunos ejemplos bíblicos sobre este don. Y ya con estos ejemplos terminamos por hoy y seguiremos la semana que viene con más dones. Jesús sanó a muchas personas de distintas enfermedades. En Mateo capítulo 4 leemos los versículos 23 y 24, donde dice: Jesús viajó por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. ¿A quién sanaba? A todos. ¿De qué lo sanaba? De todo. Verso 24, las noticias acerca de él corrieron y llegaron tan lejos como Siria, y pronto la gente comenzó a llevarle a él todo el que estuviera enfermo, y él los sanaba a todos. Cualquiera que fuera la enfermedad, no importa la gravedad de la enfermedad o el dolor que tuvieran, o si estaban poseídos por demonios, daba igual, el poder de Dios es superior a todo. O eran epilépticos o estaban paralíticos. Jesús los sanaba a todos y de todo, porque Él tiene el poder, la autoridad. Y nosotros, que somos su cuerpo, hoy en día representamos su cuerpo espiritual aquí en la tierra, tenemos su poder, porque nos ha delegado su nombre. No es nuestro poder, sino el poder delegado por Dios en nosotros a través de su nombre. En Hechos capítulo 3 vemos que los apóstoles continuaron el ministerio de sanidad después de la ascensión de Jesús y también sanaban con el poder del Espíritu Santo. El don de sanidades, hermanos, es un regalo del Espíritu Santo y debemos apreciarlo. Y es un regalo para la edificación de la Iglesia y para la manifestación del reino de Dios. No tengamos pues miedo ni dudas en buscar este maravilloso don y aplicarlo y orar por los enfermos. No tengamos temor, porque así permitiremos que Dios nos use para llevar sanidad y esperanza a este mundo que tanto lo necesita. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos la semana que viene con el don de milagros, que también es un don de suma importancia. Un milagro es un hecho que no tiene explicación, porque si tiene explicación no es un milagro, ¿verdad? Pero ese don lo vamos a trabajar y lo vamos a estudiar la semana que viene. Que Dios les bendiga.